Doy gracias al Señor, hermano, por estar una vez más con todos ustedes. Agradezco al Señor por cuanto podemos estar por medio de la radio La Predicadora. Desde mi casa estoy transmitiendo, o de la iglesia. Y bueno, agradecido al Señor. Hoy es lunes 17 de enero de 2022. Y bueno, gracias al Señor porque podemos estar todos juntos hoy con ustedes, nosotros y los hermanos que nos escuchan por todo el país. Podemos estar juntos para poder meditar un poco más la palabra del Señor. Gracias al Señor le doy por cuanto hemos podido tener reunión este fin de semana y eso es algo muy lindo que a nosotros nos conforta, nos fortalece. El Señor siga bendiciendo a los hermanos de Misiones, a la iglesia en San Pedro, al hermano Alonzón, a los hermanos que viven en Paraíso. El Señor les bendiga grandemente. A la hermana Rosemary en Bolivia, al hermano Juan también que está en Bolivia. El Señor le bendiga. Al hermano Carlos Gómez ahí en Santiago del Estero. El Señor le bendiga también a la hermana Abel Pérez del Chaco. Y bueno, hay tantos hermanos, al pastor Juan Ferreira en Paraguay, también bendiga grandemente. Y bueno, estamos acá, hermano, para bendecirle. Un saludo grande a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo aquí en Isidro Casanova, porque por medio de los hermanos podemos salir por la radio. Gracias le damos al Señor, gracias le damos a Jesús. Por todo lo que Él permite en nuestras vidas, ¿no? Que sabemos que todo nos ayuda para bien y todo es para la gloria y para la honra de su nombre. Estamos mirando el libro de Números, no el libro completo, sino el capítulo 33 de Números, y estamos viendo las diferentes jornadas que Israel tuvo que transitar hasta llegar a su herencia. Y bueno, eso para nosotros es muy importante, porque de esa manera Dios nos está enseñando a nosotros que también nosotros estamos en un desierto, que es el mundo, y que ahí no hay nada para nosotros, sino un aprendizaje nada más. Estamos aprendiendo a confiar solamente en Dios, estamos siguiendo la guía de Dios, ¿no? Y del Espíritu Santo para llegar a nuestra herencia, para poder recibir el premio. Así que, hermanos, si le parece bien a ustedes, les invito a hacer una oración en el nombre del Señor Jesucristo y seguir con nuestra meditación de la palabra del Señor. Padre Santo, estamos delante de tu presencia, estoy delante de tu presencia, Señor, agradecido por cuanto tú me permites, Señor, en esta mañana predicar tu palabra. Gracias, Señor, por el descanso nocturno, por la salud con la cual me he levantado. Gracias, Señor, por mi esposa, por mis hijos, por mi hija amada. Gracias por los hermanos de la congregación y por todos aquellos que nos escuchan en todo el país, en todos estos lugares, Señor, cercanos y lejanos. Es tu palabra la que van a oír, Señor. Es tu enseñanza. No es algo que haya inventado de mi propia mente, sino que esta enseñanza es a través de la Escritura, de lo que tú has puesto. Oh Señor, bendice a las personas que escuchan la radio, abre los ojos de su entendimiento para que ellos puedan conocer, Señor, cuál es la supereminente grandeza de tu poder, ¿no? Que obró en Cristo Jesús y ahora que está en nosotros. Señor, ayúdales a entender, ayúdales a comprender en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Damos gracias al Señor, alabado sea el nombre de Jesús. Y bueno, estamos en Aluz. Aluz era una jornada que ellos tuvieron, era un paraje que Dios lo guió a este lugar, así se llamaba. Eso se encuentra en el capítulo Números 35, ¿no? Mejor lo vamos a ver ahí en Éxodo 16. Éxodo 16. En el versículo 4
Éxodo 16, 4. Y dice así la palabra del Señor, ¿no? Dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí que yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. ¿Vio? Y en el versículo 17 dice, y los hijos de Israel lo hicieron así, recogieron unos más y otros menos, y los medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Entonces, aluz significa amasaré pan. Gloria al nombre del Señor. Eso es la traducción del hebreo al castellano. Amasaré pan. ¿Y qué le quería enseñar Dios a Israel en este lugar? Bueno, de alguna manera Dios quería enseñarle a los israelitas, ¿no? La provisión milagrosa. Como en medio del desierto, Él podía proveerle a ellos para su necesidad. ¿Vio? A pesar que nosotros muchas veces estamos en este mundo que no hay nada, absolutamente nada para la nueva creación, pero sin embargo Dios provee, ¿no?, para nuestras necesidades. Él es el proveedor. Él quería que ellos aprendieran que Él era el proveedor. Y eso es muy importante, ¿no? Que nosotros entendamos que Él es el que provee a nuestra vida. Y entonces nosotros sacamos los ojos de otro lado. En vez de esperar en los hombres, en vez de esperar en el brazo fuerte del hombre, esperamos en el brazo fuerte de Dios. ¿No? Dios es el proveedor. Porque Él le dio el pan, ¿no? Un pan celestial le dio a ellos. Y ellos recogían diariamente, ¿no? Y esto de que ellos recogían cada día, ¿no? Habla de una porción que cada uno tenía que recoger para esta nueva vida que ellos comenzaban, ¿no? Nosotros también, tenemos cada día que tomar una porción de lo que Dios, de ese pan del cielo que Dios nos ha mandado a nosotros. Nosotros tenemos que cada día tomar una porción. No todos tomamos la misma porción, por supuesto. No tenemos que seguir creciendo. Acá crecer no solo significa crecer en estatura, sino crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros crecemos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo cuando nosotros comemos de ese pan del cielo, porque vamos viendo su desarrollo o lo que produce en nosotros espiritualmente y vamos creciendo, llegando a la estatura de un varón perfecto. Entonces hay algunos que por su capacidad no toman menos que otros y otros toman más, pero al que toma menos no le faltó y al que tomó más no le sobró. Así está escrito en el versículo, en Éxodo 16, en el versículo 17 y 18. Entonces, esa porción encontramos, nosotros la porción que necesitamos, nosotros la encontramos en la palabra de Dios, ¿no? Y especialmente en la 14 epístola del apóstol Pablo, especialmente en esas cartas. Nosotros ahí encontramos, ¿no?, la porción para nosotros, para cada uno de nosotros. Y nosotros vamos desarrollando, o la vida de Dios que está en nosotros se va desarrollando de una forma tal que va creciendo. Y esta vida va dando a conocer a Dios como el proveedor. Él es el proveedor para la iglesia, Él es el proveedor para nuestro hogar, es el proveedor para cada uno de los que decimos ser miembros del cuerpo de Cristo. Nosotros no tenemos que esperar nada del mundo, ni de la política, ni de nadie, solamente tenemos que esperar en Dios. Gloria al nombre del Señor.
Hoy día la mayoría de los cristianos esperamos de la política, de la ayuda que nos da la política, ¿no? La caja de pan, la caja de alimentos, los beneficios, que todo estamos tan dependientes de lo que el gobierno nos ofrece, de lo que el hombre nos ofrece, que ni siquiera necesitamos a Dios para nuestra satisfacción o para nuestras necesidades. Y eso es un error muy grande que estamos cometiendo, sino que nosotros tenemos que entender que la gracia, ¿no?, es más que suficiente para darnos mucho más de lo que nosotros pedimos o entendemos, mucho más, ¿no? La gracia siempre se multiplica, ¿no? La gracia no nos da justo, sino que nos da en la medida que nosotros vamos necesitando, es en esa medida que la gracia nos va proveyendo. Y eso tenemos que aprenderlo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, el único alimento que nosotros tenemos es el alimento que vino del cielo, el pan que descendió del cielo. Ese pan que descendió del cielo es nuestro Señor Jesucristo resucitado, ¿no? Que ese es nuestro alimento. Pero acá, en esta parte, ellos están hablando del maná. Y el maná representa a Jesús hombre, ¿no? Ellos lo que representan, a Jesús hombre. Ese Jesús hombre no puede permanecer para siempre, por eso el maná no podía permanecer mucho tiempo, sino que se tenía que consumir en el mismo día, porque si no se agusanaba, que habla de la muerte que Cristo iba a sufrir, no se agusanaba y se echaba a perder y no podían comerlo. Entonces, cada día tenían que recogerlo. Disculpen, hermano. Gloria al nombre del Señor. Y bueno, hay algunos hermanos, algunos creyentes que son un poco lentos, ¿no?, en aprender que el hombre nuevo se alimenta de Cristo. Ahora, ¿de qué Cristo se alimenta? Bueno, hay algunos que se alimentan de Jesús de Nazaret, que representa el maná. No, ellos se alimentan de ese alimento, pero no se olvide que si bien Jesús descendió del cielo, también descendió del cielo el Cristo resucitado, el Espíritu que da vida. En el desierto, nosotros mientras que caminamos en este mundo y aprendemos todas estas cosas, estamos aprendiendo de Jesús de Nazaret. Aprendemos de su fuerza, de su sabiduría, de su poder, de sus milagros, aprendemos de su compasión, de su amor, aprendemos de su cansancio, aprendemos de su firmeza para rechazar las tentaciones, ¿no?, como ocurrió en el capítulo 4 de Mateo. Aprendemos que Él es perdonador de todas las cosas que le hacían los enemigos. Aprendemos mucho de ese Jesús, de ese maná que vino hace 2000 años atrás. Sobre todo aprendemos cuando Él fue tomado, ¿no?, en el Getsemaní, y después del Getsemaní, ¿no?, como Él se entregó a sí mismo, dio su vida por nosotros, ¿no? Él entregó su vida para que nosotros pudiéramos tener vida, porque nosotros estábamos muertos en delitos y en pecado, ¿no? Y en esa condición nosotros llegamos a tener vida eterna, por medio de ese Jesús que murió en la cruz del Calvario. Ese Jesús que representa el maná, a nosotros nos dio la posibilidad de alcanzar, ¿no?, la justificación, la regeneración, ¿no? Volvimos a la vida, eso significa regeneración, volver a la comunión con Dios. Fuimos regenerados, nuestro espíritu no fue regenerado, fue activado nuevamente, por así decirlo, ¿no?, con Dios, ¿no?, a la vida. ¿Cómo fue activado nuestro espíritu? Estaba muerto nuestro espíritu en cuanto a nuestra conciencia con Dios, pero Dios se metió en nuestro espíritu, la vida de Cristo resucitado se metió en nuestro espíritu y lo vivificó. Por eso nosotros tenemos una vida resucitada en nuestro espíritu, porque nosotros estábamos muertos en delitos y en pecado. Cuando dice la palabra que nosotros estábamos muertos en delitos y en pecado, nosotros estábamos enteramente muertos. Nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo estaban muertos,
¿no? Para Dios. Pero Dios, cuando nosotros recibimos a Jesucristo, a ese pan, cuando nosotros recibimos a Jesús, a ese pan que descendió del cielo, como nuestro Señor y como nuestro Salvador, entonces nosotros recibimos la vida de resurrección. Nuestro espíritu recibió, nuestro espíritu fue vivificado, fue resucitado, fue regenerado. Entonces nosotros ahora tenemos en nuestro espíritu la vida de nuestro Señor Jesucristo resucitado, o de nuestro Señor Jesús resucitado, porque el que resucitó fue Jesús. Y Jesús, cuando fue resucitado, fue llamado Hijo de Dios, como vemos ahí en Romanos capítulo 1, en el versículo 4. Fue revestido con poder, con todo el poder que él se había desprovisto. Ahora Dios nuevamente lo vistió a él como hijo con poder. Y ahí ahora él es, en vez de ser Jesús, ahora es el Señor Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? El Dios, es el Dios eterno. Entonces nosotros vemos que algunos somos tardos para aprender. Otro, que nosotros tenemos que ver que la iglesia durante más de 100 años, yo no conozco mucha historia, hermanos, pero más de 100 años, más de 500 años tal vez, la iglesia no enseñó sobre el Cristo resucitado, sino que enseñó sobre Jesús nada más, no sobre aquel que murió en la cruz del Calvario. Y bueno, y tampoco enseñó todo con respecto a ese Jesús, solamente enseñaron que él hacía milagros, prodigios, maravillas, y que él sanaba a los enfermos, y que él daba vista al ciego, y que hacía oír al sordo, y bueno, y tantas cosas que multiplicó los panes, que también los peces, que volvió el agua en vino. Todo eso conocíamos de ese Jesús, pero no conocíamos lo esencial, ¿no? Que él obró nuestra regeneración, la regeneración de nuestro espíritu, que por medio de lo que Jesús hizo nosotros alcanzamos la salvación, la comunión con Dios nuevamente. Dios ahora tiene comunión con nosotros por medio de ese Jesús, de ese maná que vino hace 2000 años atrás. ¿Por qué Jesús es el maná? Porque Pablo dice en las Escrituras, el apóstol Pablo dice, si a Jesús hemos conocido, ya no le conocemos como era, ¿no? Sino que ahora le conocemos como al Señor Jesucristo. ¿Y qué diferencia hay entre Jesús y el Señor Jesucristo? Y hay mucha diferencia, porque Jesucristo se despojó de toda su divinidad, de todo su poder. Él se despojó de su deidad, se despojó el Señor Jesucristo para llegar a ser un hombre como cualquiera de nosotros. En su resurrección Él recuperó todo eso y mucho más. Cuando Él recuperó todo eso, ya no era Jesús, sino que era Señor Jesucristo, que significa Señor ungido, Señor Jesucristo, Señor ungido, ¿no? Con todo poder. Alabado sea el Señor. Entonces hay algunos que conocen la mitad que conocen al Cristo histórico, a Jesús histórico, pero no conocen a Jesús a través de la iluminación y la revelación que viene por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo cuando nos muestra a Jesús no nos lleva solamente al pesebre, sino que nos lleva a la cruz y más allá. Ahora nosotros siempre, o yo le pregunto a usted mejor dicho, ¿dónde empieza el Nuevo Testamento? Y todos me dicen en Mateo, ahí cuando Jesús nació. Pero la verdad que el Nuevo Testamento comienza cuando Él murió, porque el Nuevo Testamento tiene que ser por medio de la sangre. Por eso Jesús dijo, este es la sangre del nuevo pacto, ¿no? Y entonces Él, por medio de esa sangre, Él estaba haciendo, la sangre de Él que fue derramada, Él estaba haciendo un nuevo pacto con el hombre, que todo aquel que creyera en Jesucristo, en Jesús, en aquel que hizo el sacrificio, Él podía alcanzar la salvación, la justificación, la vida eterna, el nuevo nacimiento y muchísimas cosas más. Entonces fíjese, a luz, amasaré pan, eso es amasar y amasar, y bueno, y tratar de con ese alimento tratar de
de que esa vida que hemos recibido se vaya fortaleciendo y vaya creciendo. No podemos crecer espiritualmente si desconocemos la vida de Jesús. No, pero la vida de Jesús es muy misteriosa, pero todos los misterios que esa vida contiene, Dios le reveló a sus apóstoles y a sus profetas por las Santas Escrituras. Dios nos revela todo, ¿no? Aquellos que realmente buscan de esa revelación pueden alcanzar la revelación, porque Dios no va a encubrir a sus hijos el misterio de Cristo, el misterio de Jesús, sino que se lo da a conocer. La iglesia no conoce el misterio de Jesús, no sabe lo que significa la encarnación de Jesús, no sabe, la iglesia no entiende cómo Él, siendo el soberano del mundo, se hizo hombre y para qué se hizo hombre, ¿no? Cómo Él se humilló hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. La iglesia no entiende muchas cosas con respecto a Jesús, ¿no? Porque no se alimenta de ese Jesús, no se nutre de ese conocimiento, de ese pan que descendió del cielo, porque el maná se llamaba, ellos lo llamaron al maná el pan que desciende del cielo. Después Jesús le dijo: yo soy el verdadero pan que descendió del cielo, ¿no? El que comiere de mí no tendrá hambre y el que bebiere de mí no tendrá sed. Entonces nosotros, fíjese, amados del Señor, la iglesia, por el desconocimiento, porque la iglesia se desfiguró, porque la iglesia se salió del carril, por así decirlo. ¿Dónde fue la iglesia? Y la iglesia, en vez de ir al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, fueron a los dones, dones de sanidad, dones de milagros, dones de profecía, palabras de ciencia. Y eso está bien ir ahí, no digo que no hay que ir, pero no sin antes conocer a Jesús de Nazaret, aquel que vino hace 2000 años atrás. Nosotros, por el desconocimiento que tenemos de Jesús, de aquel que murió en la cruz de Calvario, nosotros estamos delante de la cruz. Muchas iglesias tienen la cruz delante, ¿vio? Delante del púlpito, ahí en el fondo del púlpito, perdón. En el fondo, detrás del púlpito, tienen la cruz y otros la tienen a la entrada de la iglesia. Bueno, las iglesias que tienen a Jesús, la cruz, delante del púlpito, todos los que están sentados en los asientos están delante de la cruz, porque la cruz está en el fondo, en el púlpito, está delante de ellos. Bueno, eso para mí Dios nos quiso hacer entender, o nos hace entender a nosotros, que mientras que nosotros estamos delante de la cruz, nosotros tenemos desconocimiento, ¿no? Tenemos el desconocimiento de lo que significa el nacimiento de nuestro Señor Jesús, ¿no? Tenemos el desconocimiento de lo que significa la cruz, ¿no? Nosotros, cuando realmente aprendemos el misterio de la cruz, ya la cruz queda atrás de nosotros. Ya la cruz queda atrás, es decir, que nosotros estamos mirando para el púlpito, entonces la cruz queda en la puerta, por así decirlo, ¿no? Nosotros ya hemos cruzado la cruz, porque si la cruz está en la puerta, no, y la puerta es Cristo. Nosotros pasamos por la puerta y ahora entramos en el reino de los cielos, que es la vida de la iglesia, donde nosotros vivimos y permanecemos. Pero todo es una interpretación que tiene que ver mucho con las Escrituras. Ahora, nosotros vamos a ver dos cosas que recalcan el maná, ¿no? Que nos habla del maná, que nos hacen entender. Primeramente, que es un pan celestial, el maná. Y segundo, que se recoge cada día. Cada día se recoge esta porción. Ahora, esto tiene que traer satisfacción. El maná trae satisfacción. Si bien es un alimento que no es como Jesucristo resucitado, pero Jesús, ese Jesús que vino hace 2000 años atrás como maná, Él tiene que satisfacer la vida de los que se acercan, la vida de aquellos que somos sus hijos, que somos sus hermanos, aquellos que somos sus creyentes, ¿no? Tiene que satisfacernos la vida de Jesús. Esa vida que se manifestó hace 2000 años atrás todavía nos satisface hoy día. Esa vida tiene que satisfacernos, porque entonces
¿Para qué vamos a comer? Comer significa adquirir el conocimiento. ¿Para qué vamos a adquirir el conocimiento de ese Jesús que vino hace 2000 años atrás si no nos satisface? No, porque ese Jesús que vino hace 2000 años atrás era el pan que descendió del cielo. Ese alimento se recogía cada día, todos los días, ¿no? Y ese Jesús satisface, ese Jesús que es el Salvador, satisface. ¿Hasta dónde nos satisface? ¿Hasta dónde nos satisface? Hasta la cruz. Cuando nosotros entendemos, ¿no?, el misterio de la cruz. ¿Y cuál es uno de los misterios? Porque hay mucho misterio en la cruz. Cuando nosotros entendemos que Jesús llevó nuestros pecados, cuando entendemos que Él llevó nuestras vidas, nuestro viejo hombre, ¿no?, a la cruz, a la muerte, y que ahora nosotros, ese viejo hombre no quedó crucificado en la cruz, sino que ese hombre fue descolgado de la cruz, ¿no?, y fue enterrado, es decir, nuestra vieja vida, nuestro viejo hombre, quedó enterrado ahí en la tumba de José de Arimatea, y de esa tumba no resucitó Jesús, sino que resucitó Jesucristo, el Señor ungido con poder. Cuando todos esos misterios nos es revelado a nosotros por el Espíritu Santo, ¿no?, entonces nosotros ya pasamos del otro lado de la cruz. Ya la cruz ya nos satisfizo. ¿Por qué nos satisfizo? Porque nosotros ahora podemos ser salvos, ahora somos salvos, ahora somos santos, ahora por medio de esa cruz. Nosotros somos hijos de Dios, ya no somos pecadores. El sacrificio de Jesucristo o la fe en ese sacrificio de Jesucristo en la cruz de Calvario nos hizo a nosotros, nos cambió la identidad. Ya no somos pecadores, ya para aquellos que creemos, por supuesto, porque Romanos 1:17 o 16 dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, todos los que los que han creído, entonces esas personas que han creído ya dejaron de ser pecadores, porque el pecador fue crucificado. Ya dejaron de ser carnales, porque la carne fue crucificada para que no sirvamos más al pecado. En la carne, hablando del cuerpo de pecado, porque te da una carne que es esta, la que nosotros tenemos, que es un vaso que contiene un tesoro. Entonces no es lo mismo el vaso que contiene el tesoro que la carne que es el cuerpo de pecado. La carne que es el cuerpo de pecado fue llevada a la cruz y fue crucificada, sepultada, y nunca más resucitó esa carne. Lo que resucitó es una nueva creación, un hombre sin relación con el pecado, ¿no? Porque él se relacionó con el pecado, con tu pecado y con mi pecado, llevándolo a la cruz, ¿no? Por eso él se hizo pecado por nosotros. Todos esos misterios hablan del maná, y el maná nos satisfizo un tiempo, hasta la cruz, pero ahora nosotros cruzamos la cruz, pasamos por la puerta. Yo soy la puerta, que por mí entrare, no hallará pastos, ¿no? El que por mí entrare no será salvo. No, tenemos que entrar por Cristo y ya somos salvos, somos hijos de Dios. Es decir que una vez que se nos revela a nosotros el misterio de la cruz, ya nosotros nos identificamos, ¿no?, con Jesús, ya no nos identificamos con el pecador que fue a la cruz, sino que ahora nos identificamos con aquel que resucitó de entre los muertos. Entonces, ese que resucitó de entre los muertos es santo, es justo, ¿no? Ese que resucitó de los muertos es perfecto, el que resucitó de los muertos. Y lo que Él es, somos nosotros en este mundo, según el libro de Juan, primera de Juan. Lo que Él es, nosotros somos en este mundo. Entonces, hermanos amados, este conocimiento, este entendimiento de las Escrituras nos lleva a nosotros a poder en cada tramo que nosotros vayamos caminando, ¿no? nos va llevando a nosotros a un perfeccionamiento, a una manifestación de una vida que es la que bendice no solamente la nuestra, sino que la que bendice todos nuestros seres queridos, todo nuestro hogar, toda nuestra vida material, toda nuestra vida de los negocios, de los estudios.
Ese Jesucristo que ahora está en nosotros como vida, Jesucristo está en nosotros como vida, pero ya no como maná, sino como otro tipo de alimento que vamos a ver más adelante. Eso nos bendice, nos fortalece, esa vida que es Jesucristo resucitado, Él se hace responsable ahora de nosotros en la medida en que nosotros hayamos comido primeramente el maná. Nosotros tenemos que pasar por el maná antes de llegar a comer el alimento que estaba en la tierra de Canaán o en los lugares celestiales. Porque en los lugares celestiales uno come otro tipo de alimento. ¿Cuándo comemos el maná? Cuando estamos delante de la cruz. Pero una vez que pasamos del otro lado de la cruz, como habla el río Jordán, porque hubieron dos cruces, hubo el Mar Rojo y el río Jordán. El río Jordán representa la aceptación que nosotros tenemos desde nuestro corazón y desde nuestro entendimiento lo que pasó allá en el Mar Rojo. No, Jesucristo murió. Cuando Jesucristo murió, yo también morí. Entonces ahora paso el Jordán, ¿no? Creyendo que yo paso como una nueva creación, que soy una nueva creación y que voy a poner mis pies en los lugares celestiales. Y ahí estoy entrando en Efesios capítulo 2, versículo 6, que dice que Él nos sentó juntamente con Él en los lugares celestiales, con Cristo, estamos sentados allí. Entonces, nosotros tenemos que ver. Hoy necesitamos una nueva porción. Y entonces, Dios ofrece abundancia. Él siempre ofrece abundancia para sus hijos, para su pueblo. Él no da escasamente, Él da abundantemente, ¿no? ¿Y qué da abundantemente Él? Porque Él nos quiere bendecir abundantemente. Y entonces nosotros ya, nuestra mente dispara para todos lados. No, Él nos quiere bendecir abundantemente por medio del pan que descendió del cielo. Porque ¿cuál es la bendición abundante? ¿No? Es el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Esa es la bendición abundante. Y esta bendición abundante no solamente nos va a fortalecer, nos va a hacer crecer, nos va a permitir a nosotros manifestar una vida, ¿no?, que este mundo necesita, que es la vida del nuevo hombre, sino que esta bendición abundante nos va a acompañar una vez que nosotros partamos de este mundo, ¿no? Nos va a bendecir allá cuando estemos con el Señor. Entonces, una bendición abundante, y eso es lo que nosotros queremos, ¿no? Esa bendición abundante es conocer al Señor Jesucristo resucitado. Esa es la bendición abundante. Por eso Pablo decía que él oraba al Padre de nuestro Señor Jesucristo para que os dé espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Él. ¿Qué mayor conocimiento que conocer a Cristo resucitado? ¿No? ¿Qué mayor conocimiento que conocer a aquel que venció la muerte? ¿No? Aquel que venció todas las tentaciones, que venció el diablo, que venció el pecado y los pecados. ¡Qué mayor bendición! ¡Qué abundancia para nosotros más grande! Bueno, estas cosas tenemos que ir alcanzándolas por medio de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces nosotros queremos recoger más y más, ¿vio? ¿Por qué? Porque nosotros cuanto más recojamos, más vamos conociendo a Jesús. Vamos conociendo a Jesús de Nazaret. ¿Tenemos que conocer a Jesús de Nazaret en este tiempo de gracia? Por supuesto que sí. Es muy importante. Muchos que conocen la gracia no conocen a Jesús de Nazaret. ¿No? Quitándole, por no conocer su obra, le quitan los méritos a Cristo. Porque fíjese lo que pasó con los Gálatas. Ellos comenzaron por el Espíritu y terminaron en la carne. Ellos quisieron perfeccionarse en la carne. ¿Cómo vamos a perfeccionarnos en la carne si nosotros tenemos el entendimiento, el conocimiento de Jesús? De aquel que vino hace 2000 años atrás, de aquel que dio su vida por nosotros, de aquel que llevó nuestros pecados, de aquel que con su sangre nos hizo santos, justos y perfectos delante de Dios, ¿no? ¿Cómo vamos a nosotros a poder alcanzar, por así decirlo, ¿no?,
o a poder manifestar la vida del nuevo hombre si desconocemos lo que Jesús hizo. Porque nosotros sabemos que aunque tenemos la vida del nuevo hombre, esa vida no tenemos para vencer. No, porque nosotros vencemos siempre sobre la base de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Sobre la base en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Esa es la base de nuestra victoria, ¿no? Nosotros no vencemos por nosotros mismos, nosotros vencemos porque Jesús venció antes que nosotros. Entonces, nuestros enemigos están todos vencidos. Y yo obtengo victoria sobre mis enemigos creyendo que Jesús, que ese Jesús de Nazaret, Él los venció a todos por medio del sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Entonces, cuando yo entiendo eso, ya no trato de vencer, ya no me esfuerzo yo por vencer. Sino ahora, ¿dónde está si es que se puede decir? ¿Dónde está el esfuerzo ahora? El manifestar, no tratar de vencer, sino el manifestar. ¿Qué tenemos que manifestar? Una vida victoriosa. ¿La vida de quién? La vida de Jesús, de aquel Jesús que venció todo. Nosotros la manifestamos, esa vida victoriosa, por medio del Cristo resucitado. Alabado sea el Señor. Y esto es algo precioso y maravilloso que nosotros tenemos que alcanzar por medio del conocimiento de la gracia. El enemigo muchas veces nos lleva a enredarnos en temas que no trae bendición a la iglesia, que no trae bendición a nuestra vida, que no trae perfeccionamiento a los santos. El único que nos trae perfeccionamiento a nosotros es conocer la vida de Jesús y conocer la vida de Jesucristo. ¿Estamos en contra de Jesús por predicar a Jesucristo? De ninguna manera. Porque ¿qué decía Pablo? Yo cuando fui a vosotros no me propuse saber nada entre vosotros, sino a Cristo y a este crucificado. Es decir, que Pablo, él predicaba a Jesús, al Cristo crucificado. Él les quería hacer entender cómo este hombre, ¿no? ¿Quién era este hombre? Que él era el Dios verdadero, el que se había descendido del cielo, el que se había despojado de todo su poder. ¿Para qué? Para que nosotros alcanzáramos la salvación y la vida eterna, la comunión con nuestro Creador. Él no le iba a predicar a Jesucristo a los pecadores, no le iba a predicar a Jesucristo, al Cristo resucitado, a aquellos que no tenían la salvación ni la justificación. Él les predicaba a Jesús de Nazaret, para que ellos pudieran ser salvos, para que ellos por la fe, como dice ahí en Romanos capítulo 10, versículos 8 y 9, que si confesara con nuestra boca y creyera en nuestro corazón que Jesús es el Señor, ¿no? Y que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Y nosotros hemos creído, entonces ya somos salvos. Declaramos con nuestra boca, ¿no? Creímos en nuestro corazón y ahora nosotros somos salvos. ¿Por medio de quién? Del Señor Jesucristo, no, por medio de Jesús. ¿Entiende, hermano amado? Jesús nos salvó, Jesús nos dio vida eterna. Jesús derramó su sangre para que nuestros pecados fueran no solamente cubiertos, como se hacía con los machos cabríos o con los becerros, sino que la sangre de Cristo fue mucho más allá. No solamente cubrió nuestros pecados, sino que la sangre de Jesús borró completamente nuestros pecados, de nuestra conciencia. ¿Para qué? Para que le sirvamos a un Dios vivo, para que le sirvamos a Dios. Por eso el maná, Jesús es el maná. Ese es el alimento que le iba a permitir a ellos a llegar a su herencia, para que ellos pudieran cruzar el río Jordán, que ya vamos a hablar sobre eso. Por eso, hermanos amados, la gracia no está en contra de Jesús. La gracia ama mucho a Jesús, su obra redentora. ¿No? Si bien ese Jesús nosotros lo predicamos para la salvación de las almas, pero cuando tratamos con los salvados, cuando vamos a perfeccionar a los hermanos, ellos hermanos ya recibieron el conocimiento de Jesús, ya recibieron supuestamente, ya recibieron el conocimiento de la cruz. Entonces le predicamos a Jesucristo resucitado, que ese es otro alimento, ese es otro alimento. Por eso, hermanos amados, entender estas cosas lleva tiempo entenderlas.
¿no? Pero nosotros tenemos que ser permanentes en la meditación de estas cosas. Lo único que nos va a llevar a crecer en estas cosas es el permanecer en este conocimiento, en esta investigación, por así decirlo, en esta revelación e iluminación que solamente el Espíritu Santo nos da. Gloria al nombre del Señor. Entonces nosotros queremos recoger más. Nosotros queremos amontonar más, ¿no? Porque queremos conocer a Jesús, queremos conocerlo. La iglesia no conoce a Jesús. Hay generaciones en este tiempo que no conocen a Jesús, conocen la religión, conocen las dogmas y doctrinas de la iglesia local, ¿no? Los mandamientos, conocen al pastor, conocen a la esposa del pastor, conocen el sistema que los rodea, pero no conocen a Jesús. ¿Qué hizo Jesús? ¿No? ¿Qué significa la cruz? ¿No? ¿Quién murió en la cruz? Pero pastor, eso es fácil. Ahí murió Jesús. No, ahí murió usted y yo morimos. ¿No? Nuestra vieja vida, hablando de nuestra vieja vida fue crucificada, muerta y sepultada en la cruz del Calvario y después en la tumba de José de Arimatea. ¿Dónde quedó el hombre viejo? ¿Dónde quedó nuestra vieja vida? La vida que nosotros recibimos de Adán en la tumba de José de Arimatea. Y ahora ya no se levantó nunca más esa vida. Gloria al nombre del Señor. Entonces, fíjese lo que dijo Jesús cuando estaba en este mundo, ¿no? Él decía, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios el Padre. Quiere decir que el Hijo del Hombre, ¿no? Este Hijo de Dios, Hijo del Hombre, Él iba a dar una comida, ¿no? Y él solamente la podía dar. ¿Por qué? Porque a este señaló Dios. Dios lo señaló a Él. ¿Para qué? Para que nos dé un alimento superior, ¿no? Un alimento superior al maná. Gloria al nombre del Señor. Y ahora queremos entender lo que dijo acá en Juan 6:27. Disculpe si no di el versículo del capítulo. Jesús nos da la interpretación de esto en el capítulo 6, en el versículo 33 al 51, nos da la interpretación de lo que hemos leído. Vamos a leerlo de nuevo. Dice, trabajando por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo haré por la vida del mundo. Fíjese. Gloria al nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por la mesa del Señor. Gracias porque participamos de la mesa del Señor y comemos su carne y bebemos de su sangre. Y cuando hacemos eso, que recibimos vida, ¿no? Recibimos vida, la vida que es aquella, la de Jesús, nosotros recibimos, ¿no? Por medio del pan y por medio del vino. Recibimos los beneficios de esa vida. ¿Cómo nos benefició la vida de Jesús a nosotros? Cuando hablo de beneficiarnos, estoy hablando de cómo nos bendijo esa vida a nosotros, los creyentes, aquellos que hemos recibido a Jesucristo. Y bueno, nos dio la salvación. Pero antes nos dio la regeneración, es decir, nos volvió a la vida con Dios, a la comunión con Dios. ¿Quién nos volvió? Ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, ¿no? Ese sacrificio, si no hubiera estado ese sacrificio, si no hubiera estado el derramamiento de la sangre de ese cordero, porque dijo Juan Juan el Bautista, sí, dijo ahí en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si no hubiera sido por ese Cordero, por Jesús, no por Jesucristo, sino por Jesús, si no hubiera Jesús derramado su sangre preciosa,
¿no? Sobre el madero, sobre los postales de nuestro corazón, ¿no? Por los dinteles de nuestro corazón. Si Él no hubiera derramado su sangre sobre nosotros, nosotros nunca hubiéramos llegado a tener nuevamente comunión con el Padre. La sangre de Jesucristo hizo posible eso. Y Él no derramó su sangre y Él nos salvó para volver a condenarnos después. ¿No? Cuando Jesús nos salva para siempre. Cuando Jesús nos da vida para siempre. Cuando Jesús nos hace hijo de Dios para siempre. Cuando Jesús nos hace santo por medio de ese sacrificio, somos santos para siempre. Alabado sea su nombre. No, me río por el gozo de mi corazón, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Gracias le damos al Señor por ese sacrificio. Para nosotros no podemos ver la dimensión de lo que a Él le costó. Pero habrá sido, hermano, terrible haber llegado a ese lugar. Pero le agradecemos al Señor porque Él se negó a sí mismo y Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús, el maná que tenemos que recoger todos los días. El maná que nosotros tenemos que alimentarnos todos los días de ese maná. Hasta que lleguemos a Efesios capítulo 2, versículo 6. ¿No? Hasta que lleguemos ahí. Pero ahora estamos nosotros en el libro de Números. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el Señor. Es decir, que este versículo lo sacamos del libro de Éxodo. El libro de Éxodo corresponde al libro de Romanos. Ya digo, maravillosa gracia. Maravillosa gracia. Vino a Jesús a dar. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Es preciosa. No, esa sangre que fue derramada es preciosa. ¿Sabe por qué es preciosa? Porque nos lavó, borró todas nuestras culpas, anuló completamente el acta de los decretos que estaba en contra de nosotros. Jesús de Nazaret, por medio de su sacrificio, ¿no? Esa acta de los decretos, la cual Satanás usaba, fue anulada completamente. Su sangre nos limpió completamente. Conocer a Jesús. Conocer a Jesús, aquel Jesús, conocer el misterio de la cruz, significa no tratar de salvarme a mí mismo por medio del esfuerzo, por medio de ningún sacrificio. El sacrificio lo hizo Él. Conocer el misterio de la cruz significa aceptar la salvación gratuita, ¿no? Aceptar que soy santo, aceptar que soy hijo de Dios, que tengo una nueva creación. Eso significa entender el misterio de la cruz. Pero si usted dice entender el misterio de la cruz y está tratando de salvarse por medio de alguna obra buena que usted haga, o por medio de cumplir los mandamientos de la ley de Moisés, entonces usted no entiende el misterio de la cruz. ¿Entiende? Por eso Jesús nos satisfizo. No solamente Jesús satisfizo la ley, sino que nos satisfizo a nosotros. Alabado sea el Señor. Maravillosa gracia. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo, nuestro amado Señor. Gracias porque nosotros no lo hubiéramos. Y aquí estamos amasando el pan. ¿Para qué estamos amasando el pan? Para comerlo. La palabra, estamos amasando la palabra para alimentarnos de esa palabra, de ese Jesús que vino hace 2000 años atrás. ¿No? Ese Jesús hizo posible lo que nosotros nunca hubiéramos hecho posible. Amamos a Jesús con todo nuestro corazón y con nuestra gracia. Le cantamos canciones, le alabamos, le glorificamos. A Él que hizo todo para que nosotros hoy podamos tener una comunión perfecta con Jesucristo. No podemos tener una comunión perfecta con Jesucristo si primeramente no conocemos la vida de Jesús. No, y no conocer la vida de Jesús, sino conocer el misterio de la cruz. ¿No? Hace muchos años yo miraba la cruz y yo digo, ahí hay algo que no lo entiendo. No entiendo lo que hay ahí, pero yo sentía en mi espíritu que había algo que yo tenía que conocer. Y entonces me puse a investigar. Me puse a investigar de muchas formas. Dios me llevó a muchos lugares donde yo ahí aprendí mucho de los misterios de la cruz. Mucho de los misterios.
Y esos misterios, todo ese conocimiento, ganó mi corazón para Dios. Ganó mi corazón para Dios. Pasábamos por la iglesia en una etapa muy difícil, en un tiempo atrás, y yo decía, Señor, porque yo veía que el corazón de los hermanos no estaba para Dios, que los hermanos tenían los corazones, el sentir, el amor para otras cosas, pero no para Dios. Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ganar el corazón de los hermanos para ti? Y me llevó al Evangelio de la Cruz. Me llevó a hablar del misterio de la cruz. Y cuando yo empecé a hablar del misterio de la cruz, fui tan enriquecido yo como ellos también. Pero la iluminación me la daba el Señor. Usando diferentes cosas, Él me daba a entender el misterio de la cruz. Por eso, doy gracias al Señor por esta hora de radios, hermanos amados. Doy gracias al Señor por cuanto podemos estar una vez más por medio de la radio de la predicadora. ¿No? El Señor bendiga a todos ustedes, hermanos amados. El Señor los bendiga. Aliméntese de Cristo, de Jesús. Conozca a Jesús, conozca el misterio de la cruz. No tanto la vida que Él llevó acá en la tierra, que eso también, no quito, no, eso también tiene su valor. Pero el clímax del conocimiento de Cristo es la cruz. Que el Señor le bendiga, hermana, hermano, a todos los hermanos un abrazo, al pastor Alonso, a los hermanos de misiones, especialmente a mi hermano Jorge Gamarra, a la hermana Nilda, que el Señor bendiga grandemente sus vidas y que le bendiga, le proteja en todo momento. A mi amada esposa, mis hijos, a todos los hermanos de la congregación, a cada una, a la hermana Estela Mari, al hermano Nicolás, a la hermana Andrea, que seguramente van a estar ahora, después de este programa, van a continuar ellos, ojalá. Hermanos, el Señor les bendiga con amplitud, que el Señor les alcance mucho más de su gracia, ¿no? Que ustedes puedan ser llenos de su poder, de su Espíritu Santo, que el Señor abra los ojos de su entendimiento para que ustedes se puedan gozar de esta gracia preciosa y maravillosa. Voy a orar por usted, hermano, usted ore por mí. Señor, estoy delante de ti y te pido por los hermanos, por los amados hermanos, por los amadísimos hermanos y hermanas, Señor, que han escuchado tu palabra. Ayúdalos a entender, ayúdalos a comprender, Señor amado. Señor, que ellos puedan verse salvos, justos, perfectos, que no se vean más como pecadores sucios e inmundos, sino que se vean como hijos tuyos, santos, ¿no? Apartados del pecado. Oh Señor, ayúdale, ilumínale a cada hermana y hermano. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga, hermanos. Nos estamos viendo el día viernes con la ayuda del Señor. Amén, hermano.